Saludos. En este video vamos a ejecutar una serie de sentencias para manipular una base de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos como tal. Una vez creada la base de datos vamos a usarla para que todas las sentencias de manipulación que ejecutemos se ejecuten sobre los datos de esta base de datos. Ahora vamos a crear las tablas y todos los datos en ellas. Entonces ya creamos las tablas, como podemos ver, la tabla tipo de usuario, la tabla usuario, dependencia, pertenece, material, ejemplar, usuario, reserva, préstamo y por último la tabla de evolución. Ahora vamos a realizar los puntos que se nos ha pedido para manipularle esta base de datos. Veamos. Nos aseguramos que la base de datos esté en uso. Que acá vemos que está en uso, pero no está de más uno asegurarse. Entonces, vemos. El primer punto nos dice insertar una reserva para el usuario Carlos con cédula 8888 de la dependencia judicial para el material libro El Buen Vendedor con un valor de 30.000 año 2013 y cantidad 1. Si el usuario y el material no están en la base de datos, también los debe insertar y asumir los datos faltantes. Entonces veamos, vamos a colocar esto por acá para ver las dos ventanas. Esta pues la podemos. Entonces miremos a ver si en la tabla usuario existe este usuario. Si no, debemos crearlo. Entonces, como vemos, no existe el usuario Carlos con la cédula 8888. Entonces debemos insertarlo. Veamos ahora cómo que aparece en la tabla. Vemos pues que ya aparece el usuario Carlos con cédula 8888, teléfono, dirección, código del tipo de usuario y el estado de usuario es vigente. Pues suponemos que para poder hacer una reserva debe estar vigente. Bueno, también nos dice que si el material no está en la base de datos, pero no antes asignémosle la dependencia a la cual debe pertenecer Carlos, que dice acá que es la dependencia judicial. Y si vemos acá, dependencia, tabla de dependencia dice que la dependencia judicial tiene el código 1. Entonces insertamos este dato en la tabla pertenece. Nos dice que una fila afectada, revisamos nuevamente revisamos la tabla pertenece, que es la que nos da la relación de usuario y dependencia. 8888 la dependencia 1 que es judicial. Ahora nos dice que también debemos crear el material si no está en la base de datos. Verifiquemos en la tabla material y vemos que no está el material El Buen Vendedor. Entonces debemos ingresarlo, debemos insertar este material. Acá se nos ha presentado un error. Nos dice que hay un conflicto con el constraint check, con la restricción. Entonces vamos a revisar qué es lo que pasa. Debemos actualizar las bases de datos para que nos aparezca la que recientemente creamos. En tablas, la tabla que nos está poniendo problema o el conflicto ocurre en la tabla material. Tabla material, los constraints, y vemos acá que
es el 44FF419A, que es este. Vamos a mirar qué dice este constraint y vemos pues que la condición nos lleva a que el año debe ser hasta el año 2012. Y si vemos, estamos intentando ingresar un material con año 2013. ¿Qué debemos hacer en este caso? Debemos modificar este constraint. Entonces las restricciones check se borran o se añaden. Entonces una forma de modificarla es borrando el constraint y volverlo a agregar con la nueva condición, ¿cierto? Entonces procedemos a hacerlo. La sentencia es la siguiente: alter table y la tabla que queremos modificar, borramos el constraint, vemos que no ha sucedido, pues no ha ocurrido ningún error. Verifiquemos en la base de datos, vemos que el constraint ya no está. Entonces si intentáramos insertar este dato, nos va a insertar sin ningún problema, pero igual es bueno que tengamos la restricción, que nos verifiquen los datos. Entonces ahora vamos a agregar el constraint, pero en este caso vamos a ponerle que verifique que el año sea entre 1000 y 2013, que es el año del libro que deseamos ingresar. Entonces vamos a ejecutar, nos dice que los comandos completados exitosamente, actualizamos y revisamos. Siempre es bueno revisar y verificar para que después no se nos presente problemas. Constraints, y vemos pues que acá ya nos aparece nuevamente el constraint. Vamos a mirar y vemos pues que ya aparece con el año 2013. Entonces ahora no debería presentarnos ningún problema para insertar este material, ¿cierto? Entonces vamos a proceder. Como podemos ver, ya se ha insertado el material. Actualicemos la tabla material y acá nos aparece el buen vendedor, ¿cierto? Entonces ahora vamos a insertar en la tabla reserva la reserva para el usuario Carlos. Entonces vemos que la tabla reserva nos pide el código de la reserva. Este es identity, como lo podemos ver en la definición de la tabla, es identity 11. 11 en un identity significa que empieza en 1 y el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces ya tenemos 9 valores, entonces ya el siguiente va a ser el 10. Nos pide la fecha, la cédula, que es la cédula del usuario Carlos, y el código del material. Entonces el código del material, miremos cuál es el código del material. El código de material es 9. Entonces insertamos en 9. Veamos, insert into tbl reserva valores. Esta función nos toma la fecha actual, la cédula del usuario y el código del material. Vemos que una fila afectada. Verifiquemos en la tabla reserva. Vemos pues que ya tenemos una reserva. El código material, el código de material 9, el usuario con cédula 8888 y la fecha que se le ha asignado. Sin embargo, podemos generar una consulta para
verificar. Creamos una nueva consulta y verificamos. Entonces acá vemos todas las reservas y de último vemos la reserva que hemos insertado para el usuario Carlos de cédula 8888, estado vigente. Entonces vemos que el código de reserva es 10 y el código de material es 9 y la fecha, pues acá tenemos la fecha. Entonces vemos pues que ha sido insertado correctamente los datos solicitados en el primer punto. Listo, el segundo punto nos dice que debemos insertar en una tabla llamada tabla de datos los registros de los usuarios con préstamos vigentes. Entonces procedemos a generar la consulta. Dice que 12 filas han sido afectadas. Revisamos la tabla que acabamos de insertar y vemos que tiene 12 filas y estos son todos los usuarios de estado vigente con préstamos. Listo, entonces el siguiente punto nos indica que debemos mostrar los datos de los materiales que no han devuelto los usuarios de sistemas o administración. Entonces la siguiente consulta nos va a mostrar estos datos. Acá vemos que debemos consultar en varias tablas, en la tabla de evolución, la tabla préstamos, la tabla ejemplar, la tabla material, la tabla tipo de material, la tabla pertenencia y la tabla dependencia. ¿Cierto? Recordemos que las dependencias que nos solicitan es de sistemas y administración. Ejecutamos la consulta y nos arroja que estos son los materiales que no han devuelto los usuarios de estas dos dependencias, sistemas y administración. Entonces, el ejemplar 2 del código material 2, que se llama modelo de bases de datos, es un libro. Entonces, son 2 libros y 2 revistas los que los que no han devuelto los usuarios de las dependencias, sistemas y administración. Tenemos entonces acá el próximo punto que nos dice mostrar los nombres de los materiales y su cantidad de préstamos solo si esta cantidad es mayor que el promedio de todas las cantidades de los materiales. Entonces, acá creamos una consulta, debemos calcular pues generamos la consulta, la seleccionamos y la ejecutamos y entonces este es el resultado que nos arroja dicha consulta para este cuarto punto. Después nos indican mostrar los datos de los usuarios con estado vetado que pertenece a todas las dependencias. Generamos pues la consulta, en esa consulta verificamos pues que el estado del usuario sea vetado y debemos consultar pues la tabla de dependencias, la tabla tipo de usuario y la tabla usuario. Igualmente la tabla pertenece. Ejecutamos la consulta y estos son los usuarios de estado vetado que pertenecen a todas las dependencias. La sexta consulta nos dice que debemos actualizar el estado de los ejemplares de los materiales tipo película o juegos para estado reservado. Entonces, vamos a hacer dicha actualización con la cláusula update. Entonces,
lo bajé mucho. Vemos que nos dice que tenemos cero filas afectadas. ¿A qué se debe esto? A que la condición, probablemente a que la condición pues no se cumple. Vamos a ver. Esto es tipo de material. Tipo de usuario no está. Entonces vamos a generar la consulta de los datos de la tabla. Tipo de material. Entonces, como podemos ver, el tipo de material película y juegos no existe. Es por eso que no fue actualizada ningún registro, ninguna fila. Acá la tabla, el punto 7 nos dice que debemos actualizar el valor de los materiales en una disminución del 5% con año menor que 2000 y se han prestado más de 5 veces. Entonces, vamos a ver la tabla materiales que contiene. Entonces, como vemos, esta es la tabla material. Vamos a generar la consulta de este punto. Nos indica que 3 filas fueron afectadas. Generemos nuevamente esta consulta y verifiquemos los cambios. Entonces vemos pues que estas 3 filas pues nos cambiaron y se hizo la respectiva disminución que cumplían la condición. Bueno, entonces el punto 8 nos indica que debemos actualizar el estado de los usuarios Carlos, Camilo y Camila a vigente si pertenece a la dependencia judicial. Entonces procedemos. Utilizamos la tabla usuario, la tabla pertenece y la tabla dependencia, que es la que relaciona, que la tabla pertenece relaciona la dependencia con el usuario. Miremos primero que todo, vamos primero a revisar qué estado tienen los usuarios que relaciona esa consulta. Miramos la consulta, la ejecutamos, nos dice que Daniela tiene estado vigente y es de la dependencia judicial, pero la consulta nos piden verificar, actualizar los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Entonces, actualizarlos a el estado vigente. Entonces Camilo está vetado y pertenece a sistemas. Entonces vemos pues que este no debería cambiar. Camila pertenece a sistemas y vemos que no debería cambiar. Carlos pertenece a judicial, debería, pero no va a cambiar porque el estado de Carlos es vigente. Entonces la consulta debería generarnos estos datos. Miremos. Vamos a generar esta consulta. Dice que tenemos una fila afectada. Vamos nuevamente a generar la consulta. Y vemos pues que no nos cambió ningún dato, porque como les dije, el único que cumplía la condición era Carlos, pero Carlos ya estaba vigente. La siguiente consulta nos indica que debemos borrar la reserva de los usuarios Carlos, Camilo y Camila. Revisemos la tabla reserva. Entonces, por acá miremos la tabla usuario.
Usuarios Carlos, Camilo y Camila. Carlos tiene la cédula 8888, Camilo la cédula 124 y Camila la cédula 127. ¿Cierto? Entonces ahora vamos a ejecutar esta consulta. Pero miremos ante la tabla, está los resultados de la tabla reserva. Vemos que tiene 10 reservas. Tenemos la siguiente consulta. Dice que tenemos una fila afectada. A ver, lo que pasó es que nos va a dar una fila afectada porque es que, como podemos notar, ejecutamos nuevamente la consulta del punto 8. Esta es la que hemos haber ejecutado. Nos dice que tenemos 4 filas afectadas. Vamos a ver por qué son 4. Carlos, Camila y Camilo. Entonces, Camilo 1, Camila 2, Camila 3 y Carlos 4. Efectivamente, ahora vamos a revisar la tabla reserva. Teníamos 10 reservas, ahora tenemos 4 reservas. 6 reservas, perdón. Entonces ahí está, 6 y 4, 10. Más claro no puede ser. Ahora nos dice que debemos borrar los préstamos de los ejemplares de los materiales libros. Entonces vamos a ver la tabla préstamo. El código de material del libro creo que es 2. Miremos a ver. Tipo de material. No, libro es 1. Entonces se debe borrar todos los unos. Deben borrar 6 registros. Vamos a ejecutar la consulta. No, se nos borraron 12 registros. Si nos da 12 porque es que estamos borrando los ejemplares y un tipo de material contiene varios ejemplares. Como vemos acá en la tabla, vamos a ver la tabla ejemplar. Entonces, el código de material 1 tiene acá varios ejemplares y según los préstamos nos va a dar la cantidad de préstamos que tiene cada ejemplar, cada material por ejemplar. Por eso es que esta consulta nos arroja 12 filas afectadas. Entonces esto lo podemos borrar, no guardemos. Y pues acá termina el video que muestra la manipulación de datos en una base de datos llamada DB Biblioteca 2016.